Tengo 78 años y esta es mi historia. Una historia que quizás muchos de ustedes, queridos amigos que me escuchan, puedan reconocer en sus propias vidas. Les pido que se queden conmigo hasta el final, porque lo que voy a contarles cambió mi vida cuando pensaba que ya no quedaba nada por cambiar. Si mi historia les toca el corazón, por favor, compartan este relato con otros que puedan necesitar escucharlo. Dejen sus comentarios sobre sus propias experiencias y suscríbanse para escuchar más historias de personas como nosotros, los olvidados que aún tenemos mucho que decir. El silencio de mi casa en las afueras de Sevilla tiene un peso particular desde que volví del hospital hace 3 días. No es el silencio tranquilo de la soledad elegida, sino el eco hueco de la ausencia, ese vacío que se expande por las habitaciones como una niebla espesa y asfixiante. Mi corazón, ese órgano traicionero que decidió fallarme a mis 78 años, late ahora con un ritmo artificial, regulado por medicamentos cuyos nombres no puedo pronunciar y que guardo en frascos de plástico naranja sobre la mesa de la cocina. La operación fue lo que los médicos llamaron rutinaria, una palabra que mi hijo Mateo repitió 3 veces durante nuestra breve conversación telefónica, como si la repetición pudiera minimizar aún más la importancia del momento en que mi pecho fue abierto y mi vida colgó de hilos más delgados que los que usaba para tensar los lienzos en mi juventud. La casa de mis padres, esta construcción de piedra y cal que ha resistido más de 200 años en las colinas andaluzas, parece observarme con la misma mezcla de lástima y reproche que veo en mi propio reflejo cada mañana. Las paredes encaladas, que Elena mantenía impolutas con su dedicación obsesiva, ahora muestran las venas oscuras de la humedad trepando desde los cimientos, como si la casa misma estuviera envejeciendo conmigo, compartiendo mi deterioro con una solidaridad silenciosa. Los azulejos del zaguán, esos hermosos mosaicos que mi bisabuelo instaló con sus propias manos, están cuarteados y algunos faltan, dejando huecos como dientes perdidos en una sonrisa marchita. Camino despacio por los pasillos, mis zapatillas de estar por casa arrastrándose sobre las baldosas frías, y el sonido resuena en las habitaciones vacías como un susurro de fantasmas que solo yo puedo escuchar. En el salón principal, donde antes celebrábamos las Navidades con la familia reunida alrededor de la chimenea, ahora solo queda el mobiliario cubierto con sábanas blancas que parecen sudarios. El polvo danza en los rayos de sol que se filtran por las contraventanas entreabiertas, creando constelaciones efímeras que desaparecen en cuanto me acerco. El reloj de péndulo de mi abuelo, ese guardián del tiempo que ha marcado los segundos de 4 generaciones de Vargas, continúa su tic-tac implacable, recordándome con cada oscilación que el tiempo no se detiene, ni siquiera para los corazones recién operados. Me siento en el sillón de cuero agrietado que era el favorito de Elena, y desde aquí puedo ver el jardín a través de las puertas francesas. El rosal que ella plantó el día de nuestro 30º aniversario está marchito, sus ramas retorcidas como dedos artríticos que se aferran desesperadamente a la pared. No he tenido fuerzas para podarlo desde que ella se fue, hace 5 años, y ahora me pregunto si las plantas también pueden morir de pena. El mensaje de Mateo llegó mientras estaba en la sala de recuperación, todavía aturdido por la anestesia y con tubos saliendo de lugares que prefiero no recordar. La enfermera, una mujer joven con ojos compasivos que me recordaban a mi Elena cuando la conocí, me leyó el mensaje porque mis manos temblaban demasiado para sostener el teléfono. «Papá, me alegro de que todo haya salido bien. Es una operación rutinaria, no te preocupes. Tengo reuniones importantes esta semana, pero intentaré llamarte el fin de semana. Cuídate». 27 palabras,
Conté cada una de ellas mientras las lágrimas se deslizaban por mis mejillas y la enfermera fingía no darse cuenta, ocupándose con los monitores que registraban los latidos de mi corazón reparado. 27 palabras para resumir una vida entera de sacrificios, de noches sin dormir cuando era pequeño y tenía fiebre, de trabajos extra como carpintero para pagar su universidad privada en Madrid, de préstamos que todavía estoy pagando para que pudiera abrir su empresa de consultoría. Recuerdo cuando Mateo tenía 7 años y se cayó de la bicicleta en este mismo jardín. La sangre brotaba de su rodilla como un pequeño Kaiser escarlata, y él lloraba con esa desesperación total que solo los niños pueden expresar. Lo llevé en brazos hasta la cocina, donde Elena y yo curamos la herida con agua oxigenada, mientras él se aferraba a mi cuello como si fuera su único salvavidas en un mar de dolor. «Papá, no me sueltes», repetía entre sollozos, y yo le prometí que nunca lo haría. Qué ingenuo fui al pensar que sería yo quien lo soltaría primero. Ahora, sentado en esta casa vacía con una cicatriz de 30 centímetros atravesando mi pecho, comprendo que fue él quien soltó mi mano hace mucho tiempo, tan gradualmente, que no me di cuenta hasta que ya era demasiado tarde. La cocina es donde más se nota la ausencia de Elena. Sus especias siguen organizadas alfabéticamente en el estante que construí para ella, pero ahora están cubiertas de una fina capa de polvo que las hace parecer reliquias de una civilización perdida. El delantal que usaba para hacer su famoso gazpacho todavía cuelga del gancho junto a la ventana, y a veces, cuando el viento lo mueve, por un instante creo que ella ha vuelto. Preparo café en la misma cafetera italiana que usamos durante 43 años de matrimonio, pero ahora solo lleno una taza. El ritual matutino se ha convertido en una ceremonia solitaria donde converso con su ausencia, contándole sobre el dolor en mi pecho que no tiene nada que ver con la cirugía, sobre cómo Mateo no vino, sobre cómo los médicos jóvenes me miraban con esa mezcla de profesionalismo y lástima que reservan para los ancianos sin familia. Mi estudio está en el ático, subiendo unas escaleras empinadas que ahora me dejan sin aliento a mitad de camino. Es el único lugar de la casa que he mantenido exactamente como estaba cuando Elena vivía, porque ella insistía en que era mi santuario, mi refugio sagrado donde podía ser el artista que siempre quise ser en lugar del carpintero que las circunstancias me obligaron a ser. Las paredes están cubiertas de mis pinturas, décadas de trabajo que Mateo siempre describió con palabras que se clavaban en mi alma como astillas. Garabatos de viejo, pérdida de tiempo, obsesión infantil. Cada lienzo es un fragmento de mi vida, un momento congelado en óleo y trementina. Está Elena en su juventud, con ese vestido amarillo que llevaba el día que la conocí en la feria de abril. Está el olivar de mi padre al atardecer, con esa luz dorada que solo existe en Andalucía. Está Mateo de niño, durmiendo en el sofá después de la cena de Nochebuena, con una expresión de paz que hace años que no veo en su rostro adulto. Los pinceles están donde los dejé antes de ir al hospital, secos y rígidos como mis propias manos artríticas. El caballete sostiene un lienzo a medio terminar, un retrato de Elena, en sus últimos días que no he tenido el valor de completar. En la pintura, ella mira hacia la ventana con esa expresión serena que mantuvo hasta el final, como si pudiera ver algo hermoso que el resto de nosotros no podíamos percibir. A veces me siento frente a ese lienzo durante horas, sin tocar los pinceles, solo observando cómo la luz cambia sobre la superficie y transforma los colores, preguntándome si ella aprobaría lo que he capturado y lo que he dejado fuera. El teléfono suena mientras estoy preparando una sopa de sobre para la cena, el tipo de comida que Elena nunca habría permitido en su cocina. Es Mateo, y por un momento
Mi corazón remendado late con esperanza. Papá, necesito hablar contigo sobre algo importante, dice sin preámbulos, sin siquiera preguntar cómo me siento. La conversación dura exactamente 4 minutos y 37 segundos. Lo sé porque observé el reloj de la cocina todo el tiempo. Necesita un préstamo. Otra vez. 50.000 euros para una oportunidad de inversión que no puede dejar pasar. Menciona algo sobre expandir su empresa, sobre contratos internacionales, sobre el futuro brillante que le espera. No menciona mi operación, mi soledad, o el hecho de que tendría que vender la casa para conseguir esa cantidad. Cuando le digo que necesito pensarlo, su voz se endurece con esa impaciencia que ha perfeccionado a lo largo de los años. No entiendo por qué eres tan terco con el dinero, papá. No es como si fueras a llevártelo contigo. Y esas pinturas tuyas ocupando espacio. Deberías deshacerte de ellas y mudarte a algo más pequeño, más manejable. La línea se corta antes de que pueda responder, dejándome sosteniendo el auricular como si fuera un peso muerto. Esa noche no puedo dormir. El dolor en mi pecho no es físico, pero es más real que cualquier incisión. Me levanto y vago por la casa como un espectro, tocando las paredes como si pudieran darme consuelo. En el estudio de Elena, que he mantenido cerrado desde su muerte, finalmente encuentro el valor para entrar. Su máquina de coser Singer está cubierta con una funda, sus patrones de costura todavía esparcidos sobre la mesa, como si fuera a volver en cualquier momento para terminar el vestido que estaba haciendo para nuestra nieta, la hija de Mateo, que apenas conozco porque viven en Barcelona y nunca tienen tiempo para visitar. Encuentro su diario en el cajón del escritorio, y aunque sé que no debería leerlo, mis manos lo abren en una página al azar. Su caligrafía elegante llena las páginas con observaciones sobre la vida, sobre mí, sobre Mateo. Una entrada de hace 6 años me detiene. Julián no se da cuenta del tesoro que guarda en el ático. Sus pinturas son ventanas a su alma, y algún día el mundo las verá como yo las veo. Pero me preocupa Mateo. Se ha vuelto frío, calculador. El éxito lo ha cambiado, o quizás solo ha revelado quién siempre fue. Julián se romperá el corazón cuando finalmente lo acepte. Las palabras de Elena resuenan en mi mente mientras bajo las escaleras con cuidado, agarrándome a la barandilla con más fuerza de la necesaria. En la cocina me sirvo un vaso de vino, el tinto barato que compramos por cajas y que Elena insistía en que era tan bueno como cualquier reserva cara. El primer sorbo me recuerda a todas las cenas que compartimos, a las conversaciones que se extendían hasta la madrugada, a los planes que hicimos y que nunca cumplimos. Viajes a París para ver el Louvre, a Florencia para estudiar a los maestros del Renacimiento, a Nueva York para visitar el MoMA. Siempre había algo más urgente, más práctico. La educación de Mateo, su boda ostentosa que nos dejó endeudados durante años, su divorcio aún más caro, sus constantes crisis financieras que siempre requerían nuestra ayuda inmediata. Carmen, mi vecina, llama a la puerta a la mañana siguiente. Es una mujer de 60 años con la energía de alguien de 30, viuda como yo, pero con una resiliencia que yo perdí en algún momento entre el funeral de Elena y mi primera noche solo en esta casa demasiado grande. Trae un Tupperware con cocido madrileño y esa expresión de determinación maternal que no acepta rechazos. «Julián, tienes que comer algo decente», dice mientras se abre paso hacia la cocina sin esperar invitación. Y esta casa, Dios mío, parece un mausoleo. Elena se revolcaría en su tumba si viera cómo has dejado que todo se deteriore. Sus palabras son duras, pero sus ojos son amables, y me doy cuenta de que es la primera persona en semanas que me mira realmente, que ve más allá del anciano frágil
y reconoce al hombre que todavía existe dentro de esta carcasa desgastada. Mientras Carmen calienta la comida y abre ventanas para que entre el aire fresco, me encuentro contándole sobre Mateo, sobre la operación, sobre la soledad que se ha convertido en mi única compañera constante. Ella escucha sin interrumpir, moviéndose por mi cocina con la familiaridad de alguien que comprende el lenguaje silencioso del dolor. Cuando termino, se sienta frente a mí y toma mis manos entre las suyas. Sus manos son cálidas y fuertes, manos de trabajadora que no tienen miedo de ensuciarse. «Julián», dice con esa franqueza andaluza que no conoce sutilezas, «tu hijo es un ingrato, y lo sabes. Pero lo que me preocupa no es él, eres tú. Te estás dejando morir en vida, y eso es un pecado mayor que cualquier ingratitud». Sus palabras despiertan algo en mí, una chispa de indignación que creía extinguida. Le muestro el estudio, subiendo las escaleras con ella detrás, asegurándose de que no me caiga. Cuando abre la puerta y ve mis pinturas, se queda sin aliento. Se acerca a cada cuadro como si estuviera en una galería, estudiando los detalles, los colores, las pinceladas que yo consideraba torpes, pero que ella examina con reverencia. «Julián», susurra finalmente, «esto es extraordinario. ¿Por qué diablos tienes todo esto escondido aquí arriba como si fuera basura?» Le explico sobre las críticas de Mateo, sobre mi propia inseguridad, sobre cómo dejé de pintar cuando Elena enfermó porque parecía frívolo dedicar tiempo al arte cuando ella se estaba muriendo. Carmen me mira con una mezcla de compasión y exasperación. «Los hombres sois todos iguales», dice sacudiendo la cabeza. «Necesitáis que alguien os diga lo que valéis porque sois incapaces de verlo por vosotros mismos». Los días siguientes transcurren con una nueva rutina. Carmen viene cada mañana, no solo para traer comida, sino para obligarme a salir de mi letargo. Juntos comenzamos a limpiar la casa, habitación por habitación, como si estuviéramos exorcizando los fantasmas del abandono. Mientras trabajamos, me encuentro contándole historias sobre cada rincón, cada mueble, cada fotografía. La casa cobra vida nuevamente a través de mis recuerdos compartidos, y me doy cuenta de que no es el edificio el que está muriendo, sino mi voluntad de habitarlo. Carmen tiene una manera de hacerme reír que había olvidado que existía. Comentarios mordaces sobre los políticos, sobre los precios del mercado, sobre su propia familia disfuncional que hace que la mía parezca normal en comparación. Una tarde, mientras limpiamos el estudio, Carmen insiste en que deberíamos documentar mis pinturas, por lo menos para tener un registro, dice mientras saca su teléfono móvil, uno de esos aparatos modernos que yo apenas sé usar. Nunca se sabe, Julián. Quizás algún día tu nieta quiera conocer el trabajo de su abuelo. La idea me parece absurda, pero no tengo energía para discutir. Paso la tarde posando mis cuadros contra la pared mientras ella toma fotografías, ajustando la luz, buscando el mejor ángulo. Su entusiasmo es contagioso y me encuentro explicándole la historia detrás de cada pintura, los momentos que capturan, las técnicas que usé, los errores que se convirtieron en descubrimientos felices. Esa noche, después de que Carmen se va, me siento en el estudio rodeado de mis pinturas recién fotografiadas. Por primera vez en años, cojo un pincel. Está seco y rígido, pero lo suavizo con aguarrás y lo cargo con óleo. El lienzo en blanco me mira desafiante, pero ya no me intimida. Comienzo con un trazo, luego otro. No estoy pintando nada en particular, solo dejando que mi mano recuerde el movimiento, la presión, el baile entre el pincel y la tela. Los colores se mezclan y cobran vida propia, y por un momento olvido el dolor en mi pecho, la ausencia de Elena, la indiferencia de Mateo. Existo solo en ese espacio entre mi mano y el lienzo, en ese territorio sagrado, donde el arte nace del dolor
y lo transforma en algo más grande que la suma de sus heridas. El proceso de catalogar mis pinturas se convierte en un proyecto que consume varias semanas. Carmen trae a su sobrina, una chica universitaria que estudia historia del arte y que mira mis cuadros con ojos expertos que me hacen sentir como un impostor. Señor Vargas, me dice con una seriedad que contrasta con su juventud. Su trabajo tiene influencias claramente post-impresionistas, pero con un toque muy personal, muy andaluz. ¿Nunca ha considerado exhibirlas? Me río con amargura y le cuento sobre los intentos fallidos en mi juventud, las galerías locales que rechazaron mi trabajo, los concursos en los que nunca gané ni una mención honorífica. Ella frunce el ceño mientras examina un paisaje que pinté hace 30 años, una vista del Guadalquivir al amanecer que Elena siempre dijo que era su favorito. Los tiempos han cambiado, dice finalmente. El mercado del arte ahora valora la autenticidad, la historia personal. Sus pinturas tienen algo que mucho arte contemporáneo ha perdido: alma. La idea de enviar mis pinturas a una galería me parece ridícula, pero Carmen es persistente como una marea que erosiona lentamente la roca más dura. ¿Qué tienes que perder?, pregunta mientras preparamos un correo electrónico con las fotografías. Lo peor que puede pasar es que digan que no, y ya estás acostumbrado a eso. Tiene razón, por supuesto. El rechazo ha sido mi compañero durante tanto tiempo que uno más no haría diferencia. Pero mientras escribo la carta de presentación, contando mi historia, mi edad, mi experiencia, siento una vulnerabilidad que no he experimentado desde que era joven. Es como desnudarse en público, exponer no solo mi trabajo, sino mi vida entera al juicio de extraños. Enviamos el correo a varias galerías en Sevilla, Madrid, incluso Barcelona. Carmen insiste en incluir algunas internacionales, galerías en París y Londres, que probablemente ni siquiera abrirán el mensaje. Esa noche no puedo dormir, pero no es por el dolor o la soledad, es por algo que no he sentido en años. Esperanza, una esperanza tenue y frágil como las primeras hojas de primavera, pero esperanza al fin y al cabo. Me levanto varias veces para revisar el correo electrónico, ese buzón virtual que Carmen me enseñó a usar y que ahora reviso compulsivamente como un adolescente, esperando noticias de su primer amor. Pasan 3 días sin respuesta, luego una semana. Las galerías locales envían rechazos corteses, pero genéricos que claramente son plantillas. Gracias por su interés, pero en este momento no estamos aceptando nuevos artistas. Su trabajo no encaja con nuestra línea curatorial actual. Le deseamos éxito en sus futuros proyectos artísticos. Cada rechazo es un golpe, pero Carmen no me deja hundirme. Roma no se construyó en un día, dice mientras prepara café en mi cocina que ahora huele a vida en lugar de abandono. Y tú no eres un chaval que necesita validación inmediata. Has esperado 78 años, puedes esperar un poco más. Parte segundo, la llamada inesperada. La mañana del martes comenzó como cualquier otra desde mi operación. El dolor en mi pecho había disminuido a una molestia sorda que los analgésicos mantenían bajo control, y mi rutina se había establecido en un ritmo predecible. Café a las 7, medicamentos a las 7:30, desayuno ligero a las 8, y luego el largo día extendiéndose ante mí como un lienzo en blanco que ya no tenía energía para llenar. Pero ese martes, mientras estaba sentado en el jardín trasero, observando cómo las últimas rosas de Elena luchaban contra el otoño andaluz, el teléfono sonó con una insistencia que parecía diferente, más urgente, más importante. El número en la pantalla no me era familiar, un prefijo de Madrid que no reconocía. Mi primer instinto fue no contestar. Probablemente otro vendedor telefónico tratando de venderme un seguro que no necesito
o un plan de telefonía que no entiendo, pero algo, tal vez el aburrimiento o tal vez esa esperanza persistente que Carmen había revivido en mí, me hizo presionar el botón verde. «Señor Julián Vargas». La voz al otro lado era joven, femenina, profesional pero con un toque de excitación que no podía ocultar completamente. «Mi nombre es Sofía Mendoza. Soy la directora de catalogación de la Casa de Subastas Castellana en Madrid. Hemos recibido su portfolio y necesito hablar con usted urgentemente sobre sus pinturas». Mi primera reacción fue pensar que era una broma. Quizás Carmen había convencido a alguien para que me llamara para levantarme el ánimo. Pero la señorita Mendoza continuó hablando, y su conocimiento sobre mi trabajo era demasiado específico, demasiado detallado para ser una farsa. Mencionó técnicas específicas que había usado, la paleta de colores particular de mi periodo medio, la influencia evidente pero no derivativa de los maestros valencianos del siglo XIX. «Señor Vargas», dijo con una reverencia en su voz que me hizo sentir incómodo. «Llevo 10 años en este negocio y pocas veces he visto un trabajo tan auténtico, tan visceralmente honesto. Sus pinturas no son solo técnicamente competentes, son, perdóneme si sueno poco profesional, pero son absolutamente extraordinarias». Me senté pesadamente en la silla más cercana, mi corazón latiendo con una fuerza que me preocupó brevemente antes de darme cuenta de que era emoción, no un problema médico. Sofía continuó explicando que había compartido mi portfolio con el Comité de Evaluación de la Casa de Subastas, un grupo de expertos en arte español que normalmente eran, según sus palabras, imposibles de impresionar. Pero mis pinturas habían causado lo que ella describió como un revuelo considerable. Mencionó términos que no entendía completamente: escuela regional postimpresionista perdida, documento histórico-artístico invaluable, potencial de colección museística. Cada palabra era como una gota de agua en el desierto de mi autoestima artística. «Necesitamos ver las obras en persona», continuó Sofía, su voz ahora más urgente. «Sería posible que nos visitara en Madrid. Por supuesto, correríamos con todos los gastos, y si prefiere, podemos enviar un equipo a Sevilla». La idea de viajar a Madrid, una ciudad que no había visitado desde el divorcio de Mateo hace 5 años, me pareció abrumadora, pero también había algo seductor en la propuesta. Una oportunidad de salir de esta casa que se había convertido en mi prisión voluntaria. «Puedo ir a Madrid», escuché mi propia voz decir, sorprendiéndome con su firmeza. «Pero necesitaré unos días para organizarme». Cuando le conté a Carmen sobre la llamada, su reacción fue tan explosiva que los pájaros en el jardín salieron volando asustados. Me abrazó con tal fuerza que temí por mis costillas recién sanadas, y luego comenzó a dar vueltas por mi cocina, hablando a tal velocidad que apenas podía seguirla. «Lo sabía, sabía que tu trabajo valía algo. Ese hijo tuyo se va a tragar sus palabras». La mención de Mateo me devolvió a la realidad. Tendría que decírselo, por supuesto, pero una parte de mí, una parte pequeña y mezquina, que no sabía que existía, quería esperar hasta tener algo concreto que contarle, algo que no pudiera desestimar con su habitual condescendencia. Los preparativos para el viaje se convirtieron en una operación militar dirigida por Carmen. Insistió en que necesitaba ropa nueva. «No puedes presentarte en una casa de subastas de Madrid con esos pantalones que tienen más años que mi sobrina». Me arrastró a las tiendas del centro de Sevilla, donde me sentí como un maniquí, mientras ella y las dependientas decidían qué me quedaría bien. El traje que finalmente compramos, un conjunto azul marino que costó más de lo que gasto normalmente en ropa. En un año me hacía parecer, según Carmen, un señor respetable en lugar de un ermitaño abandonado. Cuando me vi en el espejo,
Por un momento no reconocí al hombre que me devolvía la mirada. Se parecía a alguien con propósito, con dignidad, con futuro. La noche antes del viaje, no pude dormir. Subí al estudio y me senté rodeado de mis pinturas, estas compañeras silenciosas que habían sido testigos de mi vida durante décadas. Cada una contaba una historia. El retrato de Elena embarazada de Mateo, pintado con la urgencia del amor joven y la ansiedad de la paternidad inminente. El paisaje del olivar familiar, capturado el día antes de que lo vendiéramos para pagar las deudas del negocio fallido de mi hermano. El bodegón con las herramientas de carpintería de mi padre, pintado después de su funeral como una manera de mantenerlo cerca. Me pregunté qué verían los expertos en Madrid, si verían la técnica o el corazón, la composición o la vida que había vertido en cada pincelada. Decidí llevar 3 pinturas conmigo, las que consideraba más representativas de mi trabajo. La primera era el retrato de Elena en su vestido amarillo, pintado de memoria 30 años después de aquel primer encuentro en la feria, pero con una claridad que el tiempo no había empañado. La segunda era una vista del Guadalquivir al amanecer, con esa luz dorada que solo existe en Andalucía y que había intentado capturar cientos de veces hasta que finalmente, una mañana de invierno hace 20 años, lo logré. La tercera era la más personal, un autorretrato que había pintado el año pasado, después de la muerte de Elena, donde me mostraba no cómo me veía en el espejo, sino cómo me sentía por dentro, fragmentado pero todavía entero, roto pero todavía de pie. Carmen insistió en acompañarme a Madrid, y aunque protesté por la molestia y el gasto, secretamente me sentí aliviado de no hacer el viaje solo. En el tren de alta velocidad, mientras el paisaje andaluz daba paso a las llanuras de La Mancha, me encontré contándole historias sobre mi juventud en Madrid, cuando había ido a estudiar carpintería y soñaba secretamente con ser artista. Le hablé sobre las noches en el Museo del Prado, copiando a los maestros con lápices baratos en cuadernos que todavía guardaba en algún cajón. Le conté sobre Elena, cómo la conocí cuando ella visitaba Sevilla desde su pueblo en Cádiz, cómo su risa había llenado espacios en mí que no sabía que estaban vacíos, cómo su fe en mi talento nunca vaciló, incluso cuando yo mismo la había perdido completamente. Madrid me recibió con su caos familiar, pero extraño. Una ciudad que había cambiado tanto que apenas la reconocía, pero que todavía mantenía esa energía frenética que recordaba de mi juventud. El hotel que la casa de subastas había reservado para nosotros estaba en el barrio de Salamanca, una zona que en mis tiempos de estudiante solo podía mirar desde fuera. La habitación era más grande que toda la planta baja de mi casa, con vistas a calles arboladas, donde la gente caminaba con esa urgencia madrileña que había olvidado. Carmen silbó por lo bajo cuando entramos. Julián, esto es lo que se llama ser tratado como alguien importante. Más te vale acostumbrarte. La casa de subastas castellana ocupaba un edificio señorial en la calle Velázquez, con una fachada de piedra que respiraba historia y prestigio. Cuando entramos, cargando cuidadosamente mis 3 pinturas, envueltas en mantas viejas, que desentonaban cómicamente con el entorno elegante, fui consciente de cada uno de mis 78 años. Pero Sofía Mendoza, cuando apareció para recibirnos, no mostró ningún signo de decepción. Era una mujer de unos 40 años, con ese tipo de elegancia natural que algunas madrileñas poseen, pero sus ojos brillaban con un entusiasmo genuino que me tranquilizó inmediatamente. Señor Vargas, es un honor conocerlo finalmente. Por favor, síganme. El comité está ansioso por ver sus obras. La sala de evaluación era como algo sacado de una película, con paredes forradas de madera oscura, iluminación perfecta y una mesa donde 5 personas esperaban con la solemnidad de un tribunal.
Pero cuando desenvolvimos las pinturas y las colocamos en los caballetes que habían preparado, la atmósfera cambió. Vi cómo sus expresiones profesionales se transformaban, cómo se inclinaban hacia adelante, cómo intercambiaban miradas significativas. Un hombre mayor, que Sofía presentó como don Ricardo Monterroso, el experto principal en arte español del siglo XX, se levantó y se acercó al retrato de Elena con una lupa. Estudió cada pincelada en silencio durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, y luego se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos. «Señor Vargas», dijo con voz temblorosa, «¿comprende usted lo que ha creado aquí?». La explicación que siguió fue técnica y emocional a partes iguales. Don Ricardo habló sobre la escuela de pintores regionales españoles que había florecido brevemente después de la Guerra Civil, artistas que habían trabajado en aislamiento, desarrollando técnicas únicas que combinaban las tradiciones clásicas españolas con las innovaciones del impresionismo tardío. La mayoría de estos artistas habían muerto sin reconocimiento, su trabajo perdido o destruido, considerado sin valor por una sociedad que miraba hacia el futuro en lugar del pasado. Su trabajo, señor Vargas, no es solo una continuación de esa tradición perdida, es su culminación. Ha logrado lo que aquellos artistas buscaban, capturar no solo la luz de España, sino su alma. Sofía tomó la palabra para hablar del aspecto comercial, cifras que me marearon. Mencionó coleccionistas privados que pagarían fortunas por arte español auténtico de este calibre, museos que competirían por adquirir piezas para sus colecciones permanentes. «Estamos hablando de una subasta especial», dijo, sus manos moviéndose con entusiasmo. «No solo estas 3 piezas, sino una retrospectiva completa de su trabajo. Podríamos programarla para la primavera, darle tiempo para preparar un catálogo apropiado, generar interés internacional». Las palabras flotaban a mi alrededor como en un sueño, demasiado fantásticas para ser reales. Carmen, que había estado inusualmente callada durante toda la presentación, finalmente habló. «¿Y cuánto estamos hablando exactamente? Mi amigo aquí es demasiado educado para preguntar, pero yo no». La cifra que Sofía mencionó me hizo necesitar sentarme. Era más dinero del que había visto en toda mi vida, más del que había soñado incluso en mis fantasías más salvajes. Suficiente para pagar todas mis deudas, asegurar mi vejez y todavía dejar algo sustancial para quien yo decidiera. La ironía no se me escapó. Las pinturas que Mateo había llamado basura que ocupaba espacio valían más que todo lo que él había ganado en su exitosa carrera empresarial. Esa noche, en el hotel, mientras Carmen dormía en la habitación contigua, llamé a Mateo. Necesitaba decírselo, no por obligación, sino por esa necesidad inexplicable que tienen los padres de compartir sus triunfos con sus hijos, incluso cuando esos hijos no los merecen. El teléfono sonó varias veces antes de que contestara, su voz impaciente como siempre. «Papá, es tarde. ¿Qué pasa? ¿Estás bien?». Le conté sobre Madrid, sobre la casa de subastas, sobre la evaluación. Al principio hubo silencio, luego una risa incrédula. «¿Te han timado, verdad? Papá, por favor, dime que no has firmado nada ni les has dado dinero». Su incredulidad se transformó rápidamente en interés cuando mencioné las cifras. «Espera, ¿cuánto has dicho?». «Papá, no hagas nada sin consultarme. Tomaré el primer tren mañana. Necesitas a alguien que entienda de negocios para manejar esto». La transformación fue tan predecible que casi resultó cómica. El hijo que no había tenido tiempo para visitarme en el hospital, de repente podía reorganizar su agenda para venir a Madrid inmediatamente. El mismo que había insistido en que me deshiciera de mis pinturas, ahora quería asegurarse de que no nos engañaran con el precio. Noté el nos, ese pronombre plural que no había usado en años cuando se trataba de mi vida.
Cuando colgué, me quedé mirando las luces de Madrid a través de la ventana, sintiendo una mezcla de tristeza y algo más, algo que se parecía peligrosamente a la ira. Carmen encontró mi estado de ánimo a la mañana siguiente y no necesitó muchas explicaciones para entender lo que había pasado. «Por supuesto que viene ahora», dijo mientras desayunábamos en el elegante comedor del hotel. «El olor del dinero es más fuerte que el amor filial para algunos». Sus palabras eran duras pero ciertas, y me encontré agradecido por su franqueza. Había pasado demasiados años excusando el comportamiento de Mateo, racionalizando su frialdad como practicidad, su ausencia como ocupación, pero ahora, con la claridad que viene con la edad y la proximidad a la muerte, podía verlo como realmente era. Un hombre que había heredado mi apellido, pero no mi corazón. Mateo llegó esa tarde, vestido con uno de sus trajes caros y con esa expresión de eficiencia empresarial que usaba como armadura. Me abrazó por primera vez en años, un abrazo que se sintió tan calculado como todo lo demás en su vida. «Papá, tenemos que hablar de estrategia», fueron sus primeras palabras después del saludo. No preguntó sobre mi salud, sobre el viaje, sobre cómo me sentía con este súbito reconocimiento. Para él, esto era una transacción comercial y yo era simplemente el vehículo a través del cual fluiría el dinero. La reunión en la casa de subastas con Mateo presente fue una experiencia dolorosa. Vi cómo intentaba tomar el control, haciendo preguntas agresivas sobre comisiones, sobre garantías, sobre cláusulas contractuales. Sofía y su equipo mantuvieron su profesionalidad, pero pude ver en sus ojos la comprensión de la dinámica familiar que se desarrollaba ante ellos. Don Ricardo, el experto en arte, me miró con una compasión que me hizo querer llorar. Aquí estaba yo, finalmente recibiendo el reconocimiento que había soñado toda mi vida, y en lugar de celebración, estaba navegando la avaricia de mi propio hijo. Esa noche, Mateo insistió en cenar en un restaurante caro para celebrar. Durante toda la cena habló sobre lo que haríamos con el dinero, sobre inversiones, sobre propiedades, sobre oportunidades de negocio. En ningún momento mencionó mi arte, mi vida de trabajo, o lo que este reconocimiento significaba para mí más allá de su valor monetario. Carmen, que había insistido en acompañarnos, se mantuvo en silencio, pero su presencia era un ancla que me impedía ser arrastrado por la corriente de los planes de Mateo. Cuando mencionó casualmente que debería mudarme a un apartamento más pequeño, ahora que no necesitaba mantener todas esas pinturas, algo en mí finalmente se rompió. «Las pinturas se quedan conmigo», dije con una voz que no reconocí como mía, firme y sin espacio para negociación. «La casa se queda como está, y el dinero, cuando llegue, será administrado según mis deseos, no los tuyos». Mateo me miró como si lo hubiera abofeteado. «Papá, no estás pensando claramente. Necesitas a alguien que...» «Lo que necesito», lo interrumpí, «es un hijo que me vea como algo más que una fuente de financiación, pero como eso no es posible, me conformaré con mantener mi dignidad y mi autonomía». El silencio que siguió fue denso e incómodo, roto solo por el sonido de Carmen tratando de disimular lo que sospechosamente parecía una risa. El viaje de regreso a Sevilla fue diferente. Carmen y yo tomamos el tren lento, el regional que para en cada pueblo, porque después de la intensidad de Madrid, necesitaba tiempo para procesar todo lo que había sucedido. Mateo se había ido esa misma noche, después de nuestra cena, su despedida fría y formal, prometiendo llamar cuando te hayas calmado y podamos hablar racionalmente sobre el futuro. Pero yo ya no era el mismo hombre que había subido a ese tren hacia Madrid días atrás. Algo fundamental había cambiado en mí, como si la validación externa hubiera despertado una validación interna que había estado dormida durante décadas. Durante las semanas siguientes,
Mi casa se transformó en un centro de actividad. Sofía envió un equipo de catalogadores que trabajaron con una eficiencia respetuosa, fotografiando cada pintura, documentando cada detalle, creando un archivo digital de mi vida entera expresada en óleo y lienzo. Observé cómo manejaban mi trabajo con guantes blancos, cómo hablaban en susurros reverentes sobre técnicas y composiciones, cómo trataban cada cuadro como si fuera un tesoro. Carmen estuvo presente durante todo el proceso, asegurándose de que comiera, de que tomara mis medicamentos, de que no me abrumara la magnitud de lo que estaba sucediendo. Julián, me dijo una tarde mientras veíamos cómo empacaban cuidadosamente un paisaje que había pintado el día de mi jubilación. Elena estaría tan orgullosa. Siempre supo que este día llegaría. La mención de Elena me llevó a su estudio, que había permanecido cerrado desde que los catalogadores comenzaron su trabajo. Entré solo, cerrando la puerta detrás de mí, necesitando un momento de quietud en medio del caos controlado. Su presencia todavía persistía aquí, en el olor a lavanda de los saquitos que colocaba entre las telas, en la forma en que la luz de la tarde entraba por la ventana y iluminaba su sillón de costura. Encontré una caja que no había visto antes, escondida detrás de sus patrones. Dentro había cartas, docenas de ellas, todas dirigidas a galerías, museos, críticos de arte, cartas que Elena había escrito a lo largo de los años, tratando de conseguir reconocimiento para mi trabajo. Ninguna había sido enviada. Al final de cada una, había escrito con su letra elegante: algún día el mundo verá lo que yo veo, pero tiene que venir de él, no de mí. Las lágrimas que derramé en ese momento fueron diferentes a todas las anteriores. No eran de dolor o pérdida, sino de comprensión. Elena había creído en mí incluso cuando esa creencia significaba guardar silencio, esperando el momento en que yo encontrara mi propia voz. Me senté en su sillón, rodeado de sus cosas, y le hablé como si estuviera allí. Le conté sobre Madrid, sobre Sofía y don Ricardo, sobre cómo finalmente había defendido mi trabajo y mi vida ante Mateo. Podía casi escuchar su risa suave, sentir su mano en mi hombro, oír su voz diciéndome que ya era hora. Los preparativos para la subasta se intensificaron con la llegada de la primavera. Sofía había cumplido su promesa de crear un evento especial, no solo una subasta, sino una retrospectiva completa de mi trabajo. El catálogo que produjeron era una obra de arte en sí misma, con ensayos de críticos importantes que analizaban mi trabajo en el contexto del arte español del siglo XX. Don Ricardo escribió la introducción, un texto que me hizo llorar cuando lo leí por primera vez. Julián Vargas representa lo mejor del arte español, la capacidad de transformar lo cotidiano en lo trascendente, de encontrar lo universal en lo particular, de mantener viva la llama de la tradición mientras abraza la innovación. Su trabajo no es solo una ventana a la España rural del siglo pasado, es un espejo del alma humana en toda su complejidad. Mateo llamaba regularmente ahora, sus llamadas siguiendo un patrón predecible. Comenzaba con preguntas superficiales sobre mi salud, luego rápidamente derivaba hacia preguntas sobre la subasta, las proyecciones de venta, los acuerdos legales. Había contratado a un abogado, me informó, para proteger nuestros intereses. El nuestros se había vuelto permanente en su vocabulario, como si repetirlo suficientes veces lo hiciera realidad. Le informé con la misma calma con la que le había hablado en Madrid, que ya tenía representación legal, una firma que Sofía había recomendado y que se especializaba en artistas y sus patrimonios. Su silencio al otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier palabra. A medida que se acercaba la fecha de la subasta, comencé a recibir atención mediática que me resultaba tan incómoda como surrealista.
Periodistas locales querían entrevistar al artista ermitaño de Sevilla, como me habían bautizado. Rechacé la mayoría de las solicitudes, pero Carmen me convenció de aceptar algunas, argumentando que Elena habría querido que el mundo conociera no solo mi arte, sino mi historia. Las entrevistas fueron más fáciles de lo esperado. Descubrí que a mi edad ya no tenía nada que ocultar ni nada que demostrar. Hablé sobre mi vida con honestidad, sobre los años de trabajo como carpintero para mantener a mi familia mientras pintaba de noche, sobre Elena y su fe inquebrantable, sobre la soledad de la vejez y el dolor del abandono filial. Un periodista joven me preguntó si estaba amargado por el tardío reconocimiento. No, respondí después de pensarlo. El arte no tiene prisa. Yo la tenía, pero el arte no. Carmen se había convertido en más que una vecina, más que una amiga. Era mi compañera en esta aventura tardía, mi intérprete en el mundo moderno que había dejado atrás hace tanto tiempo. Fue ella quien me ayudó a entender el contrato con la casa de subastas, quien me acompañó a las reuniones con los abogados, quien se aseguró de que comiera cuando la ansiedad me quitaba el apetito. Una noche, mientras cenábamos en mi cocina ahora llena de vida y movimiento, me dijo algo que me quedó grabado. Julián, has pasado toda tu vida dando, a tu familia, a tu hijo, a tu trabajo. Es hora de que recibas, y más importante aún, es hora de que decidas qué hacer con lo que recibes. La idea del legado comenzó a tomar forma lentamente. No solo el legado monetario, aunque eso era parte de él, sino algo más permanente. Recordé las cartas no enviadas de Elena, su deseo de que mi trabajo fuera reconocido, pero también su pasión por apoyar a otros artistas. Había conocido el dolor del rechazo, la frustración de crear en el vacío, la desesperación de elegir entre el arte y la supervivencia. ¿Cuántos otros estaban pasando por lo mismo ahora mismo en pueblos y ciudades por toda España, creando belleza en la oscuridad, esperando una oportunidad que podría no llegar nunca? Contacté a Sofía con mi idea, una fundación, la Fundación Elena y Julián Vargas, dedicada a apoyar a artistas mayores no reconocidos, no solo apoyo financiero, sino mentoría, exposiciones, la oportunidad de ser vistos. Sofía se entusiasmó inmediatamente con la idea y me puso en contacto con expertos en organizaciones sin fines de lucro. Las reuniones que siguieron fueron diferentes a cualquier cosa que hubiera experimentado en mi vida. No estaba pidiendo nada. Estaba ofreciendo algo. No estaba buscando aprobación. Estaba creando oportunidades. El poder de dar desde la abundancia, en lugar de sacrificarse desde la escasez, era embriagador. Mateo se enteró de mis planes para la fundación a través de su abogado, quien había estado haciendo investigaciones sobre mis actividades. Su llamada fue explosiva. ¿Has perdido la cabeza? ¿Vas a regalar nuestra fortuna a extraños? El nuestra ya no me molestaba. Había pasado a ser casi cómico. Le expliqué calmadamente que la fundación se establecería con una parte de las ganancias, que habría provisiones para él, pero que la mayoría del dinero sería usado según mi criterio. «Soy tu hijo», gritó a través del teléfono. «Tu único hijo. ¿No significa eso nada para ti?» «Significó todo para mí durante 78 años», respondí. «Pero el amor no es una deuda que se cobra con intereses. Es un regalo que se da libremente. Y tú elegiste no recibirlo cuando no venía con un cheque adjunto». La semana antes de la subasta, decidí hacer algo que había pospuesto durante años: renovar la tumba de Elena. No solo limpiarla, sino transformarla en algo digno de la mujer que había sido. Contraté a un escultor local, un joven artista que me recordaba a mí mismo hace 50 años, lleno de pasión, pero luchando por sobrevivir. Le mostré fotografías de Elena, le hablé de su vida, de su amor por las rosas y la música.
El monumento que creó era hermoso en su simplicidad. Mármol blanco con una rosa esculpida tan delicada que parecía real y una inscripción que yo había escrito. Elena Vargas, quien vio la belleza antes de que existiera. El día de la inauguración del nuevo monumento, organicé una pequeña ceremonia. Carmen vino, por supuesto. Y para mi sorpresa, también vinieron otros, los catalogadores que habían trabajado en mi casa, algunos periodistas que me habían entrevistado, vecinos que había ignorado durante años de reclusión. Incluso Sofía viajó desde Madrid. Mientras estábamos allí, bajo el sol de primavera andaluz, rodeados de las flores que habíamos traído, me di cuenta de que había construido una familia sin darme cuenta. No una familia de sangre, sino una de elección, de respeto mutuo, de cariño genuino. Mateo no vino, aunque lo invité. Envió flores, costosas y ostentosas, con una tarjeta que simplemente decía «Lo siento». No especificaba por qué lo sentía. Y 3 días antes de la subasta, recibí una visita inesperada. Una mujer joven, de unos 30 años, con ojos que reconocí inmediatamente, aunque no la había visto en 5 años. Mi nieta, Isabel, la hija de Mateo de su primer matrimonio. Había viajado desde Barcelona sin decirle a su padre, me explicó, porque había leído sobre la subasta y necesitaba verme. «Abuelo», dijo con lágrimas en los ojos, «siento mucho no haber estado en contacto. Papá siempre decía que estabas ocupado, que no querías ser molestado, pero la abuela me escribía, me contaba sobre ti, sobre tus pinturas. Guardé todas sus cartas». Isabel se quedó conmigo esos 3 días y fue como recuperar un pedazo de mi vida que creía perdido para siempre. Le mostré las pinturas que quedaban, le conté las historias detrás de cada una. Ella me habló de su vida, de su trabajo como profesora de arte en una escuela primaria, de cómo usaba las cartas de Elena para enseñar a sus estudiantes sobre la perseverancia y la pasión. La abuela me enseñó que el arte no es solo lo que creas, me dijo, sino cómo vives tu vida. Y tú, abuelo, has vivido tu vida como una obra de arte, incluso cuando nadie estaba mirando. La noche antes de viajar a Madrid para la subasta, no pude dormir. Subí al estudio, ahora casi vacío, excepto por algunas pinturas que había decidido conservar. El autorretrato que había considerado llevar a Madrid todavía estaba allí, mirándome desde el caballete. Había algo profético en él ahora, como si el hombre que lo había pintado supiera que este momento llegaría. Tomé un pincel, lo mojé en pintura y añadí un pequeño detalle en la esquina inferior derecha. Una rosa, apenas visible, pero presente. Un tributo a Elena, un recordatorio de que nada de esto habría sido posible sin ella. El viaje a Madrid esta vez fue diferente. No iba como un suplicante esperando aprobación, sino como un artista reconocido, asistiendo a su propia retrospectiva. Isabel vino conmigo, al igual que Carmen, formando un pequeño séquito de apoyo que me hacía sentir menos como un impostor y más como quien realmente era. El hotel era el mismo, pero esta vez la suite presidencial había sido reservada para mí. El artista debe estar cómodo, había insistido Sofía, la ironía de tener lujos a mi edad. Cuando ya no los necesitaba ni los deseaba particularmente, no se me escapaba. La noche de la subasta llegó con una mezcla de anticipación y terror. El salón de la casa de subastas castellana estaba lleno más allá de su capacidad, con coleccionistas, críticos, curiosos y periodistas creando un murmullo de expectación que podía sentir en mis huesos. Mateo estaba allí, por supuesto. Había llegado esa tarde con su nueva esposa, una mujer joven que parecía aburrida y que pasaba más tiempo mirando su teléfono que las pinturas. Se acercó a mí antes de que comenzara la subasta, su expresión una mezcla de orgullo forzado y resentimiento apenas contenido. «Papá», dijo en voz baja, «todavía podemos arreglar esto».
La fundación puede esperar. Piensa en el futuro de tu familia. Estoy pensando en el futuro, respondí. Solo que no es el futuro que tú imaginas. Sofía subió al podio para dar la bienvenida a los asistentes y presentar la colección. Su discurso fue apasionado y personal, hablando no solo del valor artístico de mi trabajo, sino de la historia humana detrás de él. Cuando mencionó a Elena, cuando habló de los años de oscuridad creativa, cuando describió el momento de descubrimiento, vi a personas en la audiencia limpiándose los ojos discretamente. Luego llegó mi turno de hablar. No había preparado nada, confiando en que las palabras vendrían cuando las necesitara. Y vinieron, fluyendo como pintura sobre lienzo, contando mi historia con una honestidad que sorprendió incluso a mí mismo. Durante 70 años pinté en la oscuridad, comencé, mi voz más fuerte de lo que esperaba. No la oscuridad de la falta de luz, sino la oscuridad de la duda, del rechazo, de la invisibilidad. Pinté mientras mis manos se ampollaban por el trabajo de carpintería durante el día. Pinté mientras mi esposa se moría y yo no podía hacer nada más que observar y tratar de capturar su luz antes de que se apagara. Pinté mientras mi hijo me decía que estaba desperdiciando mi tiempo, que era un viejo tonto aferrado a sueños infantiles. Pero seguí pintando, porque no pintar habría sido dejar de respirar. Y ahora, aquí estamos. No les pido que compren mi arte. Les pido que comprendan que en cada pincelada hay una vida vivida, en cada color hay una emoción sentida, en cada composición hay una historia contada. Si se llevan una de mis pinturas esta noche, no se están llevando solo un objeto, se están llevando un pedazo de mi alma. Y les pido que lo cuiden como yo lo he cuidado todos estos años. El silencio que siguió a mi discurso fue absoluto. Luego estalló en un aplauso que me hizo temblar. Isabel corrió hacia mí y me abrazó, llorando abiertamente. Carmen me tomó la mano y la apretó con fuerza. Incluso vi a Mateo limpiándose los ojos, aunque su expresión seguía siendo cautelosa, calculadora. La subasta comenzó y los números que empezaron a volar por el aire eran tan surrealistas que dejé de procesarlos. El retrato de Elena en su vestido amarillo causó una guerra de pujas entre dos coleccionistas que terminó en una cifra que habría comprado nuestra casa original 20 veces. El paisaje del Guadalquivir fue adquirido por el Museo Reina Sofía para su colección permanente. Cada golpe del martillo del subastador era como un latido de mi corazón, marcando no solo la venta de una pintura, sino la validación de una vida entera. Cuando terminó la subasta, el total era astronómico. Sofía me lo susurró al oído, y tuve que sentarme porque las piernas me fallaron. Era más dinero del que había imaginado en mis sueños más salvajes, suficiente para establecer la fundación, asegurar el futuro de Isabel, incluso dejar una cantidad considerable para Mateo, a pesar de todo. Pero mientras estaba allí sentado, rodeado de felicitaciones y flashes de cámaras, lo que sentí no fue euforia, sino paz. Una paz profunda y absoluta, como si Elena estuviera a mi lado, sonriendo con esa sonrisa suya que decía, «Te lo dije», sin necesidad de palabras. La fiesta posterior a la subasta fue elegante y abrumadora. Personas importantes querían conocerme, hacerse fotografías conmigo, escuchar más historias sobre mi trabajo. Pero después de una hora, necesitaba aire. Salí a la terraza del edificio, donde Madrid se extendía ante mí, iluminada como un lienzo nocturno. Mateo me siguió, y por primera vez en años estuvimos solos sin la tensión inmediata del conflicto. «No lo entiendo», dijo finalmente. «Tenías todo esto dentro de ti y elegiste ser un carpintero. Elegiste la pobreza. ¿Por qué?» «No elegí la pobreza», respondí. «Elegí el amor. Tu madre y tú necesitaban estabilidad, seguridad. El arte no podía dártela entonces.
Pero nunca dejé de ser artista, Mateo. Solo aprendí a hacerlo en los márgenes, en los momentos robados, en las horas antes del amanecer. Y tal vez eso lo hizo más puro, más verdadero. Hubo un largo silencio. Luego Mateo hizo algo que no esperaba. Se disculpó. No una disculpa elaborada o dramática, sino simple y directa. Lo siento, papá. Siento no haber visto lo que madre veía. Siento no haber estado allí cuando me necesitabas. Siento haber convertido todo en una transacción. No le dije que lo perdonaba, porque algunas heridas son demasiado profundas para sanar con palabras. Pero le tomé la mano, la apreté brevemente y eso fue suficiente. No una reconciliación completa, pero un comienzo, tal vez. De vuelta en Sevilla, la vida tomó un nuevo ritmo. La casa, que había sido mi prisión, se convirtió en mi centro de operaciones. Trabajé con los abogados para establecer la fundación, con arquitectos para planear la renovación de la casa que se convertiría en su sede. El jardín de Elena sería restaurado y abierto al público, un espacio de paz y belleza donde los artistas podrían venir a pintar, a pensar, a crear. Mi estudio se convertiría en un espacio de mentoría, donde artistas mayores podrían enseñar a los jóvenes, pasando no solo técnicas, sino historias, experiencias, la sabiduría que viene con años de crear contra todas las probabilidades. Carmen se convirtió en la directora no oficial de mi vida, organizando mi agenda, filtrando las solicitudes que seguían llegando, asegurándose de que no me perdiera en el torbellino de mi fama tardía. Una tarde, mientras revisábamos los planes para la fundación, me dijo algo que me hizo reír por primera vez en mucho tiempo. «Sabes, Julián, la mayoría de la gente se retira a tu edad. Tú has decidido empezar una nueva carrera. Elena estaría orgullosa, pero también diría que eres un terco». Tenía razón, por supuesto, pero era una terquedad con propósito. Ahora, no la obstinación ciega de la juventud, sino la determinación medida de alguien que sabe exactamente cuánto tiempo le queda y está decidido a usarlo bien. Isabel comenzó a visitarme regularmente, trayendo a veces a sus estudiantes para que vieran las pinturas que quedaban, para que escucharan historias sobre el arte y la vida. Verla enseñar, ver cómo los niños respondían a ella con el mismo entusiasmo con que Elena había respondido a la belleza del mundo. Era como cerrar un círculo que no sabía que estaba abierto. Le di el retrato de Elena joven, el que no había vendido, el que nunca vendería. «Esto es tuyo», le dije. «Tu abuela habría querido que lo tuvieras, y algún día, cuando tengas tu propia casa, cuélgalo donde puedas verlo cada día y recordar que el amor verdadero ve lo que otros no pueden ver». La inauguración oficial de la Fundación Elena y Julián Vargas se programó para el primer aniversario de la subasta. Sería un evento modesto comparado con la extravagancia de Madrid, pero más significativo para mí. Se llevaría a cabo en mi casa, en el jardín restaurado, con las primeras becas otorgadas a 3 artistas locales mayores de 60 años que habían estado creando en la oscuridad, como yo lo había hecho. Sus trabajos se exhibirían en el estudio renovado. El comienzo de lo que esperaba sería un ciclo continuo de descubrimiento y apoyo. La noche antes de la inauguración, subí al estudio por última vez como mi espacio privado. A partir del día siguiente, pertenecería a otros. Sería un lugar de encuentro y creación compartida. Había guardado un lienzo en blanco, el último de mi viejo stock, y decidí pintar una última pieza solo para mí. No un retrato o un paisaje, sino algo abstracto, algo que capturara no una imagen, sino un sentimiento. Pinté durante toda la noche, como solía hacerlo cuando era joven, y el tiempo parecía infinito. Los colores fluyeron y se mezclaron, creando formas que no planeé,
pero que surgieron naturalmente. Cuando el sol comenzó a salir, iluminando el estudio con esa luz dorada que había tratado de capturar durante décadas, di un paso atrás y miré lo que había creado. Era esperanza, pura, simple, innegable esperanza. No la esperanza ingenua de la juventud, sino la esperanza ganada con esfuerzo, de alguien que ha visto lo peor y aún cree en lo mejor. La firmé con mi nombre completo por primera vez: Julián Vargas, artista. No carpintero convertido en pintor, no aficionado con suerte, sino artista. Porque eso es lo que siempre había sido, incluso cuando nadie, ni siquiera yo mismo, podía verlo. El día de la inauguración amaneció perfecto, con ese cielo azul imposible que solo Andalucía puede producir. Los invitados comenzaron a llegar temprano: artistas locales, dignatarios culturales, periodistas y curiosos. Mateo vino con Isabel, manteniendo una distancia respetuosa pero presente, lo cual era más de lo que había esperado. Carmen, vestida con un elegante traje que la hacía parecer 10 años más joven, actuó como anfitriona con una gracia natural que hizo que todo pareciera fácil. Los 3 artistas que recibían las primeras becas estaban nerviosos y emocionados, recordándome a mí mismo en Madrid, abrumados por el reconocimiento repentino después de años de invisibilidad. Mi discurso de inauguración fue breve. Hablé sobre Elena, sobre su fe inquebrantable en la belleza y en las personas que la crean. Hablé sobre los años de oscuridad y cómo habían sido necesarios, no como castigo, sino como preparación. El arte verdadero, dije, no se crea para el reconocimiento, sino a pesar de su ausencia. Esta fundación existe para aquellos que continúan creando cuando el mundo les dice que paren, para aquellos cuya pasión sobrevive a la indiferencia, para aquellos que entienden que el arte no es lo que haces para vivir, sino por lo que vives. Cuando descubrí la placa con el nombre de la fundación, con los nombres de Elena y mío unidos para siempre en bronce, las lágrimas fluyeron libremente, y esta vez no me importó quién las viera. La celebración continuó hasta bien entrada la noche, con música de guitarristas locales, comida preparada por los vecinos y una sensación de comunidad que había estado ausente de mi vida durante demasiado tiempo. En algún momento me encontré sentado en el jardín restaurado, bajo el rosal de Elena, que había florecido espectacularmente, observando cómo la vida fluía a través de mi casa, como no lo había hecho desde que ella murió. Isabel estaba mostrando técnicas de pintura a un grupo de niños. Carmen estaba en una animada conversación con los artistas becados. Incluso Mateo parecía relajado, hablando con Sofía, que había venido desde Madrid para la ocasión. Fue Sofía quien se sentó a mi lado cuando la noche comenzaba a caer y los invitados empezaban a dispersarse. «Señor Vargas», dijo con esa sonrisa que había llegado a apreciar, «se da cuenta de lo que ha logrado. No solo el éxito de sus pinturas, sino esta fundación, este legado. Ha transformado su dolor en algo hermoso». «No lo transformé», respondí, mirando hacia el estudio donde las luces todavía brillaban y los artistas seguían trabajando. Solo le di espacio para que se transformara solo. El arte siempre encuentra su camino, solo necesita tiempo y alguien que crea en él. Esa noche, después de que todos se fueron y la casa volvió a quedar en silencio, pero un silencio diferente ahora, lleno en lugar de vacío, subí a mi habitación lentamente. Mi corazón, ese órgano reparado que me había dado esta segunda oportunidad, latía constantemente. En mi mesita de noche estaba la fotografía de Elena que siempre había estado allí, pero ahora estaba acompañada por otras. Isabel enseñando en el estudio, Carmen riendo en la cocina, los artistas becados con sus obras, incluso una de Mateo y yo en la inauguración.
Incómodos pero presentes. Mi familia había crecido de formas que nunca esperé. Me senté en la cama y abrí el cajón de la mesita donde guardaba el cuaderno que había comenzado después de la operación. Una especie de diario donde registraba pensamientos que no podía expresar en pintura. La última entrada era de la noche anterior a ir a Madrid por primera vez, llena de dudas y miedos. Tomé el bolígrafo y escribí una nueva entrada. Hoy, la casa de mis padres volvió a ser un hogar, no por mi presencia, sino por la presencia de otros que encontrarán aquí lo que yo encontré en el arte. Un propósito, una voz, una razón para continuar cuando el mundo te dice que te detengas. Elena tenía razón, como siempre. El reconocimiento llegó cuando estaba listo para recibirlo, no cuando lo necesitaba desesperadamente, sino cuando podía compartirlo generosamente. Mi hijo puede que nunca entienda completamente el valor de lo que creé en esos años de oscuridad, pero mi nieta sí, y sus estudiantes, y los artistas que vendrán después. Ese es el verdadero precio de la memoria. No lo que cuesta recordar, sino lo que vale la pena transmitir. Cerré el cuaderno y apagué la luz. A través de la ventana podía ver las estrellas, esas mismas estrellas que había pintado innumerables veces tratando de capturar su luz imposible. Mañana comenzaría el verdadero trabajo de la fundación. Habría desafíos, decepciones, momentos de duda. Pero esta noche, en esta casa llena de historia y ahora llena de futuro, me permití sentir algo que había olvidado cómo sentir, satisfacción completa y absoluta, no por lo que había logrado, sino por lo que había sobrevivido para lograr. Mi teléfono, ese aparato moderno que Carmen me había enseñado a usar, vibró con un mensaje. Era de Isabel. Abuelo, gracias por mostrarme que nunca es demasiado tarde para que los sueños se hagan realidad. La abuela estaría tan orgullosa. Te quiero. Le respondí con dedos torpes pero decididos. Los sueños no tienen fecha de caducidad. Mi niña, solo necesitan paciencia y alguien que los cuide hasta que estén listos para florecer. Tu abuela lo sabía. Ahora tú también lo sabes. Pásalo adelante. Mientras el sueño comenzaba a reclamarme, pensé en todos los artistas desconocidos en sus estudios solitarios, pintando, esculpiendo, creando en la oscuridad. Algunos encontrarían la luz, como yo la encontré. Otros no, pero continuarían creando de todos modos, porque eso es lo que hacen los verdaderos artistas. La fundación sería para ellos un faro en la oscuridad, una mano extendida, una voz que dice, tu trabajo importa, incluso si el mundo todavía no lo sabe. Mi último pensamiento antes de dormir fue para Elena. Podía casi sentirla a mi lado, su presencia tan real como siempre había sido, incluso en su ausencia. Lo hicimos, mi amor, susurré en la oscuridad. Tomó más tiempo del que pensamos, y el camino fue diferente al que imaginamos, pero lo hicimos. Tu fe no fue en vano. Y en algún lugar, en ese espacio entre el sueño y la vigilia, pude escuchar su voz, clara como el día que la conocí. Siempre supe que lo harías, Julián. Solo necesitabas creerlo tú también. La historia podría terminar aquí, con un anciano encontrando el éxito tardío y la paz. Pero la vida, como el arte, rara vez tiene finales limpios. Hay epílogos, codas, pinceladas finales que completan la composición. 3 meses después de la inauguración de la fundación, recibí una llamada que cambiaría nuevamente todo. Era del Museo del Prado, el templo del arte español, donde había pasado tantas horas de mi juventud copiando a los maestros. Querían organizar una exposición retrospectiva de mi trabajo, la primera vez en 50 años que dedicaban una exposición completa a un artista vivo. El chico que había sido rechazado de la escuela de arte, el carpintero que pintaba en secreto, el anciano que casi se rinde, sería colgado junto a Velázquez, Goya, Sorolla. La ironía era casi demasiado perfecta.
Le dije a Sofía que necesitaba pensarlo, lo cual la sorprendió. Señor Vargas, es el Prado. No se puede decir no al Prado. Pero yo no estaba tan seguro. A mi edad, con mi salud, con todo lo que ya había logrado, ¿necesitaba más validación? ¿No era suficiente la fundación, el reconocimiento que ya había recibido, la paz que había encontrado? Fue Carmen quien me dio la perspectiva que necesitaba. Julián, esto no es sobre ti, es sobre todos los artistas que vendrán después, los que verán que un carpintero de Sevilla puede colgar en el Prado. Es sobre la esperanza, no la vanidad. Tenía razón, como Elena siempre la había tenido, como las mujeres en mi vida siempre parecían tenerla. Acepté, pero con condiciones. La exposición incluiría no solo mi trabajo, sino también el de los primeros becarios de la fundación. Sería una celebración no del éxito individual, sino del arte como fuerza colectiva, como testimonio de perseverancia. El Prado aceptó, quizás sorprendidos por la audacia de un anciano que ponía condiciones al museo más importante de España, pero también, creo, respetando la visión. Los preparativos para la exposición del Prado coincidieron con un deterioro en mi salud. Nada dramático, solo el desgaste natural de un cuerpo que había trabajado duro durante casi 8 décadas. Los médicos hablaban de tratamientos, de procedimientos, de formas de ganar tiempo. Pero yo había aprendido que el tiempo no se gana, se usa. Y yo estaba decidido a usar el mío preparando esta última gran declaración, no para mí, sino para todos los que vendrían después. Mateo, para mi sorpresa, se involucró en los preparativos de manera genuina esta vez. No con el ojo en las ganancias potenciales, sino con algo que se parecía al orgullo filial real. Trabajó con los curadores, manejó la logística, incluso escribió un texto para el catálogo sobre crecer con un padre artista. Era honesto sobre nuestra relación difícil, sobre sus propios fracasos para ver lo que estaba frente a él. Mi padre me enseñó muchas cosas, escribió, pero la más importante fue esta. El valor verdadero no se mide en el reconocimiento inmediato, sino en la persistencia frente a su ausencia. Me tomó casi toda mi vida aprender esta lección. La noche de la inauguración en el Prado, me encontré en una silla de ruedas, mi cuerpo finalmente cediendo a los años, pero mi espíritu más fuerte que nunca. El museo estaba lleno hasta rebosar, con dignatarios, celebridades, críticos y, lo más importante para mí, artistas jóvenes y viejos que habían venido a ver qué era posible. Isabel empujaba mi silla, hermosa en un vestido que su abuela habría adorado, mientras Carmen caminaba a mi lado, asegurándose de que no me cansara demasiado. Mateo estaba allí con su familia, manteniendo una presencia de apoyo que, aunque tardía, era bienvenida. Cuando entramos en la sala principal, donde colgaban mis pinturas junto a las de los maestros que había idolatrado toda mi vida, tuve que cerrar los ojos por un momento. Era demasiado, demasiado grande, demasiado perfecto. Pero luego los abrí y vi no mis pinturas, sino las caras de las personas mirándolas. Vi reconocimiento, emoción, conexión. Vi a una joven artista llorando frente al retrato de Elena. Vi a un anciano asintiendo con conocimiento frente a mis paisajes rurales. Vi a niños señalando con asombro los colores y las formas. Y entendí que esto era lo que Elena siempre había visto. No el arte como objeto, sino como puente, como lenguaje, como forma de tocar almas a través del tiempo y el espacio. Mi discurso esa noche fue el último público que daría. Hablé desde la silla de ruedas, mi voz amplificada por micrófonos, pero todavía mía, todavía fuerte. El arte, dije, no es un lujo para los privilegiados, ni un pasatiempo para los ociosos. Es la forma en que los humanos le gritan al universo que estuvimos aquí, que sentimos,
que amamos, que sufrimos, que encontramos belleza en medio del caos. Cada pincelada en estas paredes es un acto de rebelión contra la mortalidad, una insistencia en que algo de nosotros sobrevivirá cuando nuestros cuerpos no lo hagan. A los jóvenes artistas, aquí, esta noche, les digo, no esperen el permiso para crear, no esperen el momento perfecto o el reconocimiento garantizado. Creen porque deben, porque no hacerlo es negar la parte más fundamental de su humanidad. Y a los viejos como yo, les digo, nunca es demasiado tarde. Mientras respiren, pueden crear. Mientras puedan sostener un pincel, un lápiz, incluso solo imaginar, son artistas. La exposición fue un éxito rotundo, rompiendo récords de asistencia, generando ventas que asegurarían la fundación por generaciones. Pero para mí, el verdadero éxito llegó en los meses siguientes, cuando comenzaron a llegar cartas de artistas de toda España, de toda Europa, incluso de América Latina. Artistas que habían estado a punto de rendirse, pero que habían encontrado esperanza en mi historia. Padres que habían comenzado a apoyar los sueños artísticos de sus hijos. Ancianos que habían desempolvado sus pinceles después de décadas. La fundación se expandió, y abriendo sucursales en otras ciudades, creando una red de apoyo que habría parecido imposible solo 2 años antes. Mi salud continuó deteriorándose, pero mi espíritu se mantuvo fuerte. Pasé mis últimos meses en mi casa en Sevilla, en el estudio que ahora bullía constantemente con la actividad de los artistas becados. No podía pintar ya, mis manos demasiado débiles para sostener un pincel, pero podía observar, aconsejar, compartir historias. Isabel venía cada fin de semana con sus estudiantes, convirtiendo el estudio en un aula donde el arte y la vida se entrelazaban. Carmen se mudó a la casa, y no como empleada, sino como compañera, asegurándose de que mis últimos días fueran dignos y llenos de propósito. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre Sevilla, pintando el cielo con colores que había perseguido toda mi vida, Mateo vino a visitarme solo. Nos sentamos en el jardín, bajo el rosal de Elena que florecía con una abundancia que parecía milagrosa. «Papá», dijo después de un largo silencio, «necesito que sepas que entiendo ahora. Entiendo por qué elegiste el arte sobre la seguridad. ¿Por qué seguiste pintando cuando parecía inútil? Y siento haber tardado tanto en verlo». Lo miré, este hijo mío que había sido un extraño durante tanto tiempo, y vi en sus ojos algo que no había visto en décadas, comprensión genuina. El arte elige al artista, Mateo, no al revés. Yo solo fui lo suficientemente terco para no rendirme cuando me eligió. Esa fue la última conversación real que tuvimos. 2 semanas después, mientras dormía en mi cama con la fotografía de Elena en una mano y un pincel seco en la otra, mi corazón reparado finalmente decidió que había hecho suficiente trabajo. Isabel me encontró a la mañana siguiente, con una expresión que ella describió después como completamente en paz, como si hubiera terminado la pintura perfecta. Mi funeral fue un evento que habría hecho reír a Elena. El pequeño cementerio de nuestro pueblo no podía contener a todas las personas que vinieron. Artistas de toda España, dignatarios culturales, gente común que había sido tocada por mi historia o mi trabajo. Mateo dio un elogio que fue honesto sobre nuestras dificultades, pero también sobre el amor complicado entre padre e hijo. Isabel leyó una carta que Elena había escrito años antes, prediciendo con precisión asombrosa el reconocimiento que vendría. Carmen simplemente dijo: Julián Vargas vivió 2 vidas, una en la oscuridad, creando belleza que nadie veía, y otra en la luz, compartiendo esa belleza con el mundo. Ambas fueron necesarias, ambas fueron hermosas. La Fundación Elena y Julián Vargas continúa hasta el día de hoy, habiendo apoyado a más de 500 artistas
En sus primeros 5 años, el estudio en mi casa es ahora un museo y centro de arte, donde los visitantes pueden ver no solo mis pinturas restantes, sino también el espacio donde fueron creadas, preservado exactamente como lo dejé. Isabel es la directora de la fundación, llevando adelante la visión con una pasión que habría enorgullecido a su abuela. Incluso Mateo está involucrado, manejando los aspectos financieros con la misma intensidad que una vez reservó para sus propios negocios, pero ahora con un propósito diferente. En el Prado, una placa bajo mi autorretrato lee: Julián Vargas, 1945-2025, carpintero, artista, prueba viviente de que nunca es demasiado tarde para que los sueños se hagan realidad. Pero la verdadera prueba no está en los museos o las subastas o incluso en la fundación. Está en cada artista que continúa creando cuando el mundo le dice que pare. En cada persona mayor que se atreve a creer que sus mejores días podrían estar todavía por venir. En cada hijo que aprende a ver a sus padres no como obligaciones, sino como seres humanos complejos con sus propios sueños y decepciones. Mi historia comenzó con un hombre de 78 años, recuperándose solo de una cirugía cardíaca, sintiéndose olvidado y sin valor. Terminó con ese mismo hombre dándose cuenta de que el valor no viene del reconocimiento externo, sino de la persistencia interna, que el amor no se puede exigir, sino solo ofrecer, que el arte no es lo que haces para vivir, sino aquello por lo que vives. Las pinturas que mi hijo una vez llamó sin valor no solo probaron tener valor monetario, sino algo mucho más importante: el poder de validar una vida vivida con pasión silenciosa, de redimir años de rechazo, de transformar el dolor en belleza. Si hay una lección en mi historia, es esta: nunca es demasiado tarde, no para el éxito, no para el reconocimiento, no para el amor, no para el propósito. Mientras respires, mientras tu corazón lata, reparado o no, hay tiempo para crear algo hermoso, para dejar tu marca, para demostrar que estuviste aquí y que importaste. Mi hijo se rió de mis pinturas hasta que una casa de subastas llamó, pero la verdadera victoria no fue callarlo, sino encontrar mi propia voz, tan tarde en la vida que parecía imposible, pero justo a tiempo para marcar la diferencia. Elena siempre decía que el arte encuentra su momento, que la belleza no puede ser apresurada ni negada. Tenía razón, como siempre. Mi momento llegó cuando tenía 78 años, después de una vida entera de espera. Pero cuando llegó, estaba listo, no porque hubiera estado esperando, sino porque nunca había dejado de trabajar, de crear, de creer que algún día, de alguna manera, alguien vería lo que yo veía, sentiría lo que yo sentía, entendería lo que había estado tratando de decir con cada pincelada durante 7 décadas. Y al final, alguien lo hizo. Muchos alguien. Y eso, más que el dinero, más que la fama, más que las exposiciones en museos, fue la verdadera recompensa, la conexión humana a través del arte, el reconocimiento no solo del trabajo, sino del trabajador, la validación no solo del producto, sino del proceso. Mi hijo puede haber reído de mis pinturas, pero el mundo lloró con ellas, y en esas lágrimas encontré mi redención. Quitemos mucho Metsui. Creating art is not merely about technique, it's about conveying a truth that resonates deep within.